Listo. Guten Abend. Bueno, el tema del día de hoy, que además es el día con el que iniciamos nuestro tercer mes de clases de este curso, es el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Bueno, para poder entender el pasivo, primero tenemos que entender qué son las frases activas o las oraciones activas. Las oraciones activas son aquellas en las que, digamos, el protagonismo de la frase se lo lleva un sujeto. Necesitamos de un sujeto que realice una acción. Por ejemplo, aquí tenemos unas preguntas. Wer backt den Kuchen? ¿Quién cocina el pastel? Der Bäcker backt den Kuchen. El panadero cocina el pastel. Wer repariert das Auto? ¿Quién repara el auto? Der Mechaniker repariert das Auto. El mecánico repara el auto. Wer packt die Koffer? Qué pena con ustedes. A veces packen, se me olvidó qué significa packen. Permítanme un momentico. Ya les digo. ¿Quién agarra? ¿Quién hace? En ese sentido, pact significa hacer. ¿Quién hace el cofre? Der Gast packt die Koffer. Invitado hace el cofre. Entonces acá una frase activa, el protagonista es un sujeto. Entonces a estas preguntas siempre respondemos un sujeto hace tal cosa. Es una frase activa, es aquella en donde un sujeto realiza una acción. A diferencia de las frases activas, las frases pasivas, el pasivo, en el pasivo el sujeto no tiene relevancia alguna. Es decir, perdón, incluso en el pasivo podría obviarse el sujeto. Lo que importa más que el sujeto que realiza la acción es la acción misma. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos decir esto en pasivo, der Becher backt den Kuchen, tendríamos que decir, por ejemplo, der Kuchen wird backt. Der Kuchen wird backt. Perdón, wird gebackt, que sería como el pastel es cocinado. Entonces, el pasivo, a diferencia del activo, omite el sujeto que realiza la acción. Esa es la diferencia. Esto en español no es muy utilizado, pero en alemán sí. Sí tiene, pues no es tampoco la cosa más útil, pues súper común, pero sí tiene mucho más, o sea, es mucho más utilizada que en español. La voz pasiva. Entonces, esa es la diferencia. Mientras en el activo requerimos de un sujeto que realice una acción, en el pasivo el sujeto no tiene relevancia y es más, podría ser obviado, podría ser omitida en la oración. Lo que importa es la acción más que el sujeto que realiza la acción. Y en el pasivo existen dos formas, Vorgang Passiv y Zustand Passiv. El primero hace referencia a un proceso, indica un proceso, algo que se hace, que se desarrolla. El segundo, Zustand Passiv, indica es más bien un resultado, una acción ya hecha. Para el primero, nosotros requerimos del verbo werden como verbo auxiliar y en el segundo, el verbo auxiliar es el verbo sein. Bueno, ¿cómo formamos el pasivo en alemán? Vamos a ver en estos casos.
necesitamos, en primer lugar, un verbo auxiliar. En este caso es el verbo werden, en presente, y un verbo en participio, al final. Entonces miremos acá esta oración. Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. La ventana es abierta por el profesor. Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. La ventana es abierta por el profesor. Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht. Las tareas son hechas por los estudiantes. Mira, acá puede ir el sujeto, pero miren que el protagonismo se lo lleva a la acción. No estamos diciendo que el profesor abre la ventana o que los estudiantes hacen las tareas, sino que la ventana es abierta por el profesor y las tareas son hechas por los estudiantes. Podríamos simplemente la ventana es abierta o las tareas son hechas. Pero también pues, puede incluirse el sujeto, salvo que pasa a un segundo plano, tiene una relevancia menor y depende más de la acción. Das Schwimmbad wird geschlossen. La piscina es cerrada. Listo. Esto en el Vorgang Passiv indica una acción, algo que se realiza. Entonces requerimos del verbo werden en la segunda posición y del Participes by al final, como están en estos tres ejemplos de acá. Bueno, ¿tienen preguntas hasta el momento sobre esto? Ah, bueno, sí. Hernán, bueno, no entiendo la pregunta de Hernán. En el primer ejemplo se podría poner el vom Lehrer al final. Vamos a mirar, no. ¿Por qué no se puede poner al final? Porque recordemos que la estructura de las oraciones principales en alemán indica que primer verbo, segunda posición, segundo verbo al final. Es decir, si tenemos pues las oraciones en pasivo requieren de al menos dos verbos, el auxiliar y el verbo en participio. Entonces nunca podría ir esta vom Lehrer al final, porque el final está reservado para el verbo en participio. Listo, sí, pero no se puede poner el vom Lehrer al final. Ah, bueno, y si notan esto, creo que esto ya lo habíamos visto, estamos utilizando aquí la preposición von y el artículo dem. Pues recordemos que cuando eso pasaba, se unían. Vom, von dem, vom. Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. La ventana es abierta por el profesor. Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht. Las tareas son hechas por los estudiantes. Das Schwimmbad wird geschlossen. La piscina está cerrada, es cerrada. Vamos a ver, pónganle cuidado a este ejemplo. Aquí estoy diciendo, si lo traduces en español, es como la piscina es cerrada. Esto, Vorgang Passiv, es la primera forma del pasivo. Se utiliza para indicar una acción, un proceso, algo que se realiza a lo largo del tiempo, no un resultado, no algo dado como tal. El Zustand Passiv se refiere a resultados, a cosas ya dadas. Miremos el ejemplo. Y acá, en el Zustand Passiv, a diferencia del Vorgang Passiv, nosotros no utilizamos el verbo werden, sino el verbo sein como verbo auxiliar. Entonces miremos el primer ejemplo. Das Fenster ist geöffnet. La ventana está abierta. Die Hausaufgaben sind gemacht. Las tareas están hechas, por decirlo así. Das Schwimmbad ist geschlossen. La piscina está cerrada. Miren que son los mismos ejemplos, pero en este, con el verbo werden como auxiliar, me indica un proceso. En este no.
En este me indica un resultado como tal, una acción ya ejecutada. Das Fenster ist geöffnet, la ventana es abierta. Die Hausaufgaben sind gemacht, las tareas están hechas. Das Schwimmbad ist geschlossen, la piscina está cerrada. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Exacto, sí, es eso, Darío. El uso de ambos es dependiendo del énfasis que se le quiera dar. Y bueno, pues que en algunas situaciones, obviamente, se tiene que usar uno o el otro porque no siempre estamos hablando de un proceso como tal eh, o de una acción ya ejecutada. Entonces, pues obviamente dependiendo del caso se utiliza. No hay pues como una regla como, ay, con estos verbos van estos o con estos van estos otros. No, podemos utilizarlo cualquiera de los dos. Lo que tenemos que sí tener en cuenta es eso. Muchas gracias por la palabra, el énfasis. El énfasis que le queremos dar, para eso utilizamos o el Fogan Passiv o el Zustand Passiv. Listo. Tatiana, ¿cómo saber si uno utiliza Sint o Ist? Fácil. Depende del sujeto del que esté hablando. Obviamente les estaba diciendo que aquí digamos, el peso de la oración está sobre la acción más que sobre el sujeto, pero de todas formas hay un sujeto en la oración. En este caso, por ejemplo, das Fenster, pues ya sabemos, la ventana, entonces ella es la ventana, es la tercera persona del singular, por lo tanto, pues, bueno, más bien en el ejemplo de acá, das Fenster, la ventana, pues ya sabemos, tercera persona del singular. ¿Cómo se conjuga el verbo sein en la tercera persona del singular? Ist. ¿Por qué aquí utilizamos sind? Porque estamos hablando en plural. Las tareas, die Hausaufgaben, por eso utilizamos sind. En el Vorgang Passiv utilizamos el verbo werden conjugado en presente. Pues obviamente, entonces dependiendo de la persona, del pronombre que estamos utilizando, pues depende que utilicemos wird o werden o el caso que estemos utilizando, ¿cierto? De la misma forma, con el Zustand Passiv, ya sabemos entonces cómo conjugar si decimos ist o decimos sind. Como aquí, digamos, el sujeto tiene poca relevancia, es, es poco común que haya oraciones en pasivo. No, poco común, no existen. Las oraciones en pasivo con la segunda persona, ya sea del singular o del plural.
Entschuldigung, mein Internet ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Bueno, bueno, espero, no sé si tengan más preguntas sobre esto, sobre el pasivo. Profe, yo tengo una, pues uno, pues porque uno normalmente diría eso como en presente, entonces, ¿cómo sabe uno, pues digamos, que uno va a decir la puerta está abierta Sí. eh, y que ahí el verbo no va, pues, ¿cómo uno sabe que uno lo debe poner en participio y no en presente? No, no, ¿en qué, perdón? Que uno lo debe poner en participio y no en presente, el verbo. Ah, ya entiendo, sí. Pues igual miremos que acá, por ejemplo, en este caso, pues estamos, sí, en español nosotros lo decimos igual. O sea, realmente aquí no lo estamos utilizando, no estamos utilizando otro tiempo. Cuando nosotros decimos la puerta está abierta, es como si dijéramos, perdón, por ejemplo, la ventana. Das Fenster ist geöffnet. Nosotros realmente estamos utilizando, es la misma estructura. Entonces nosotros no estamos refiriéndonos a esto está en pasado. No quiere decir que el pasivo esté en el pasado, ¿cierto? Claro, la pregunta es mm, si utilizamos el participio o no. Eh, pues sí, siempre lo utilizamos. O sea, en este caso en alemán, si queremos decir eso, debemos utilizar el, ay, discúlpenme, el pasivo. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Porque decir que algo, o sea, nosotros lo utilizamos con un adjetivo abierto. Y el adjetivo en este caso, en alemán, tiene la misma forma del participio. Entonces no habría ninguna diferencia. En alemán, como si tal vez podría haberla en español, pero en alemán no habría diferencia alguna. Entonces no, pues digamos que no cabe la pregunta de cómo hacerlo, porque en este ejemplo que usted pone, el de la ventana está abierta, es exactamente igual. O sea, en presente se dice con el participio. No hay otra forma de decirlo. ¿Me escuchan? Ya, Listo. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre esto? Sí, Angie, ¿tienes una pregunta? Bueno, keine Frage. So, Tatiana, ¿estas oraciones hablan en futuro? No, esto está en presente. Claro, tal vez está la confusión de que el verbo werden es el mismo verbo auxiliar que se utiliza para el futuro. Pero recordemos que eh, cuando estamos haciendo oraciones en el futuro, entonces tenemos el verbo werden como verbo auxiliar y luego el otro verbo en infinitivo. En este caso, tenemos el verbo werden como auxiliar y el otro verbo está en participio. Entonces ahí, digamos, nos ayuda a diferenciar el futuro del, del pasivo. Además, digamos, la forma en la que está estructurada, en donde la, digamos, el protagonismo no se lo lleva, una indica eso. Y no, si hablara de posibles acciones, tendríamos que utilizar el conjunctives by, que es diferente. Y también tiene otra forma diferente de conjugarse.
como ya hemos visto. Entonces este werden es para el presente. Y bueno, para otros tiempos verbales también se puede utilizar el pasivo y eso es lo que justamente vamos a ver a continuación. Esto que les estaba mostrando es en presente como tal. Pero yo podría hacer o sea, tener la voz pasiva en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Vamos a ver cómo es en cada uno de los casos. Disculpen, ¿cierto que está sonando como un grillo o algo así? ¿Serán mis audífonos? Pero me escuchan bien. Sí, ah, bueno. Soy solo yo el que me escucho raro. Listo. Entonces, nosotros el pasivo lo podemos utilizar en cualquier tiempo verbal. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que, digamos, sumada a la conjugación normal, entonces habría otros pequeños detalles para poder que la oración sea en pasivo. Entonces, en activo, es decir, en donde el protagonista es el, el- el sujeto que hace la acción, sería de esta forma. En infinitivo, rufen, el pasivo sería gerufen werden. Entonces, miremos, esto sería simplemente la forma en infinitivo. En el presente, ich rufe ihn, yo lo llamo a él. ¿Cómo sería en pasivo? Er wird gerufen, él es llamado, él es llamado. Ese sería en el pasivo. En el pretérito, ich rufe ihn, lo llamé a él. ¿Cómo sería en pasivo? Er wurde gerufen. Entonces acá pasa lo mismo. Yo tengo el verbo auxiliar werden. El verbo auxiliar werden, si está en presente, entonces lo conjugo en presente. Si está en pretérito, el verbo auxiliar en el pasivo, pues entonces lo conjugo en pretérito. Wurde. Er wurde gerufen. Él fue llamado. Entonces en el activo yo lo llamé a él. En el pasivo él fue llamado. En el perfecto, ich habe ihn gerufen. Yo lo he llamado. En el pasivo, él ha sido llamado. Bueno, esto seguramente si buscan tanto en el perfecto como en el pluscuamperfecto, tenemos que utilizar el verbo, el werden, se convierte en borden. Esto seguramente si lo buscan en el conjugador de contexto, de reverso, no les va a aparecer. Pero entonces ya saben. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que a la conjugación, digamos, a la conjugación normal, el werden se convierte en borden, que es una forma poco usual. Borden. Es la forma en el perfecto y en el pluscuamperfecto para el pasivo del verbo werden. Entonces acá simplemente tenemos el verbo auxiliar, en este caso el verbo sein, pues en el perfecto, en presente y en el pluscuamperfecto, como lo habíamos visto, en pretérito. Y el otro verbo en participes by y el verbo werden en esta forma particular, borden, al final. Entonces el perfecto sería ich habe ihn gerufen, yo lo he llamado, él ha sido llamado. En el pluscuamperfecto, ich hatte ihn gerufen, yo lo había llamado a él. En el pasivo sería él fue llamado.
en el futuro eins, ich werde ihn rufen, yo lo llamaré a él. En el pasivo del futuro 1 sería er wird gerufen werden. Él será llamado. Él será llamado. Profe, Y en el pluscuamperfecto no es había, él había sido llamado. él había sido llamado. Ah, bueno. Lo que pasa es que aquí pues simplemente lo que hice fue que el verbo auxiliar en el pasivo siempre con el verbo sein. Entonces acá, miren que en el perfecto y en el pluscuamperfecto utilizamos, muchas gracias por la pregunta porque creo que eso no se los había dicho. En la voz activa del perfecto y del pluscuamperfecto utilizamos el verbo haben como auxiliar. En el pasivo, no. En el pasivo se utiliza el verbo sein. En este caso, pues cierto, además del verbo werden, se utiliza aquí el verbo sein. Entonces, en estas oraciones en donde usualmente utilizamos el verbo haben como auxiliar, acá utilizamos de manera conjunta el verbo werden conjugado de esta forma y el verbo sein, no el verbo haben. Entonces sí, claro, en español podríamos traducirlo perfectamente como él, es que en el pasivo sería como él había sido llamado. Entonces sería mejor en pluscuamperfecto decir él fue llamado. Y en el perfecto, ahí sí podemos decir él ha sido llamado. O sea, en el pasivo desaparece en cualquier forma de conjugación el verbo haben como auxiliar. Entonces, el verbo auxiliar usualmente pues es solamente el verbo werden, pero en el caso del perfecto y del pluscuamperfecto, que requieren de estos verbos, entonces el verbo ya no sería el verbo haben, sino el verbo sein. Y por eso debemos cambiarlo cuando lo pasamos a voz pasivo. Y el futuro 1, futuro 1, ich werde ihn rufen, yo lo llamaré. Entonces sería como él será llamado. Y cuando hay verbos modales, ich muss ihn rufen. Yo lo debo llamar a él, ¿cierto? Un presente. Er muss gerufen werden. Él debe ser llamado. Aquí el que se conjuga es el verbo modal. El verbo werden estaría en infinitivo. Solamente se conjugaría en este caso el verbo modal. El otro verbo estaría en infinitivo. Bueno, sé que es complicado porque, claro, el pasivo es una forma que se puede utilizar en cualquier tiempo verbal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que utilizamos el verbo werden o el verbo sein como verbos auxiliares. Y en casos como el del perfecto y el pluscuamperfecto, en donde además del werden debemos utilizar otro verbo, ese verbo, aunque en voz activa el verbo auxiliar sea haben, en voz pasiva nunca será haben, siempre será sein o werden. Es decir, en pasivo, haben como verbo auxiliar desaparece por completo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que cuando hay verbos modales y queremos utilizar la voz pasiva, el verbo que se conjuga es el verbo modal y el verbo werden se aparece en infinitivo, no sufre ninguna transformación. Bueno, y Tatiana pregunta, ¿y en esta la oración de Borden no sería primero antes del perfecto? Perdón, Tatiana, ¿cuál oración hace referencia? Yo hago referencia a la que está en perfecto.
Sí, Y la el- pluscuamperfecto, es que veo que el verbo auxiliar sí, borden está al final y sí. pues según lo que tú nos explicaste, el pasivo, el perfecto va el participio va de últimas y antes va el verbo auxiliar, entonces no entiendo por qué va primero el Claro, borden. porque va de Va de último. últimas el borden, sí es. Claro, porque aquí el verbo auxiliar es el verbo sein. Entonces aquí el verbo borden, que es que sí, también es el verbo que nos permite conjugar esto en pasivo, pues entonces también sería un verbo auxiliar. Pues no pueden ir, digamos, dos verbos en la segunda posición. Entonces, un verbo iría en la segunda posición. Aquí es tomado el verbo sein como el verbo auxiliar de la segunda posición y el otro verbo estaría al final en infinitivo. Mm, simplemente por la estructura de estos tiempos, del perfecto y del pluscuamperfecto, que ya de por sí requería, o sea, de por sí en voz activa requieren un verbo auxiliar. Cuando lo pasamos a pasivo, entonces además de ese verbo auxiliar requiere de otro. Entonces, aquí en esta oración habrían dos verbos auxiliares, el verbo sein y el verbo werden. Pero como los dos no pueden estar en la segunda posición, en este caso, en el perfecto y en el pluscuamperfecto, no es el verbo werden conjugado de esta forma el que iría en la segunda posición, sino el verbo sein. Y el borden iría al final. Tengamos en cuenta siempre que una oración principal, la estructura es un verbo en la segunda posición y otro verbo al final, o más verbos al final. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Perfecto y pluscuamperfecto y, y futur eins son formas que requieren en voz activa de un auxiliar. Ya sabemos que para el pasivo también requerimos de un auxiliar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo pasamos a pasivo, no es que desaparezcan los verbos auxiliares que antes tenían en voz activa. Siguen estando, pero se le añade otro. Miren que acá en perfecto tenemos simplemente el verbo haben y luego gerufen, ¿cierto? Entonces el verbo auxiliar y luego al final el participes by. Acá tenemos verbo auxiliar, eh, el participes by y el otro verbo auxiliar que nos indica que esto está en pasivo. Por eso es que está al final, en lugar del participes by. Pero solamente en estos casos. En los casos en donde en la voz activa no necesitemos de un verbo auxiliar como en el presente o en el pretérito, sencillamente el verbo, el verbo que va de último sería el participes by, el participio. Pero en los otros sí hay ese pequeño cambio. O sea que cuando utilice el verbo auxiliar hate bueno, cualquier verbo auxiliar en la voz activa, inmediatamente la voz pasiva va a tener también dos verbos auxiliares. O sea, además del verbo auxiliar que ya tenía ese, como en el caso del perfecto, tenía un verbo auxiliar. En la voz pasiva siempre hay un verbo auxiliar que es el verbo werden o el verbo sein, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí, o sea, tiene el verbo auxiliar que tenía en la forma activa y el verbo auxiliar para poder reconocerlo como pasivo. Es decir, en pasivo, por lo menos en el perfecto, en el pluscuamperfecto y en el futuro, hay un verbo auxiliar de más con respecto a la voz activa. Y recordemos que en el verbo, perdón, en el pasivo, no podemos utilizar el verbo haben como verbo auxiliar, solamente el verbo sein o el werden. Profe, ese orden solo es para la voz pasiva siempre. Sí, ese orden es para la voz pasiva y en estos casos, en el perfecto, el pluscuamperfecto, en esos dos casos, miren que en el futuro eins utilizamos werden. Borden es para el perfecto y el pluscuamperfecto. Es como por decirlo así, la señal del pasivo para el pasado.
Y ahorita hice el ejercicio de buscar en el conjugador y no aparece esa forma. No sé por qué no aparece. Yo ahora busqué en Leo y ahí sí aparecen, pues Ah, bueno, aparecen las entonces, dos, que borde y borde. bueno, qué bien. En Leo sí aparece. Sí, yo lo busco en reverso. Ah, bueno, gracias. Entonces no voy a volver a utilizar reverso. Pero sí, Borden es Y como la este, señal del... Sí, claro que... y este borden, profe, solamente se utiliza cuando en la voz activa encontremos verbos, digamos, como hate, verbos auxiliares como have o hate, No, 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 no solamente. Eh, o siempre se utiliza el borden en perfecto y pluscuamperfecto. Porque es que siempre se utiliza. Porque mira que lo que pasa los verbos auxiliares, por ejemplo, en el activo, en el perfecto y en el pluscuamperfecto, en este caso, tenemos el verbo haben como auxiliar. Ich habe ihn gerufen, ich hatte ihn gerufen. Pero ¿qué sucede? Cuando los pasamos a pasivo, aquí el verbo auxiliar cambia ist y luego var, ¿cierto? Aquí en presente en el perfecto y aquí en pretérito en el pluscuamperfecto. Pero mira que el borden siempre va a estar. Entonces, estos verbos auxiliares cambian por el verbo sein, pero el que está en la segunda posición. El borden siempre iría, independientemente de si aquí en la voz activa yo tengo el verbo sein o el verbo haben como verbo auxiliar. Ah, ok, vale. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sucede con el future by? Qué buena pregunta. La verdad, Darío, voy a averiguar porque no sé, no sé cómo, no sé cómo sería el pasivo en Futures Buy. Pero entonces voy a averiguar y mañana con mucho gusto le digo. Porque no, en este momento no sé. Es más, no sé si sea posible, pero voy a averiguar. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el pasivo? Bueno, entonces, bueno, ese fue el tema del pasivo. Mañana vamos a practicar ejercicios sobre el pasivo. Ya queda poco tiempo, entonces, porque pensé que iba a quedar más tiempo y podíamos hacer los ejercicios hoy. Entonces los dejamos para mañana y vamos a practicar un poquito de fonética antes de que se nos acabe la clase. Voy a cambiarles la pantalla. Disculpen, qué pena, se me cayó el internet. Creo que alguien estaba haciendo una pregunta y no alcancé a leerla.
Podría hacerla nuevamente. Sí, qué pena. Creo que alguien tenía una pregunta. Ah, sí. El último verbo está en infinitivo siempre. ¿En qué caso, Tatiana? ¿Qué caso preguntas? Digamos en el cuadrito que estábamos viendo ahorita Sí. del borden y el otro siempre va en infinitivo siempre. Ese Borden sí. Sí. Sí, en este caso, Borden siempre va en infinitivo y el Verden también. En el caso del futuro eins o en el caso de que en la oración en presente haya un verbo modal. Ok, Así como está. danke. Invite. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a presentarles la pantalla y vamos a leer el poema de hoy, que se llama Entropie ist schön, de Eugen Gombringer. Entropie ist schön, la entropía es bella. ¿Pueden ver la pantalla? Listo. Entonces voy a ponerlo y me dicen si se escucha el poeta. Entropie ist schön. Sí, sí lo escucharon. Listo. Entonces voy a ponerlo de nuevo. Entropie ist schön. Das Gegenteil ist schön. Wachstum ist schön. Veränderung ist schön. Dasein ist schön. Ordnung ist schön. Das Gegenteil ist schön. Materie ist schön. Energie ist schön. Botanik ist schön. Sanskrit ist schön. Das Gegenteil ist schön. Verzicht ist schön. Irrtum ist schön. Bedeutung ist schön. Wahrheit ist schön. Das Gegenteil ist schön. Entropie ist schön. Bueno, ese está sencillo para que practiquemos hoy. Eh, 3 voluntarios o voluntarias que quieran leer hoy esto. Duan, ¿quién más? Otras 2 personas. Esteban y ¿quién más? Darío, listo, muy bien. Duan, Esteban y Darío. Entonces, por favor, Duan, léanos desde Entropie ist schön hasta Das Gegenteil ist schön. Entropie, Entropie ist schön. Das Gegenteil ist schön. Wachstum ist schön. Veränderung ist schön. Dasein ist schön. Ordnung ist schön. Das Gegenteil ist schön. Listo. Sehr gut. Luego sigue, creo que Esteban. Esteban, por favor, desde acá hasta Das Gegenteil ist schön.
Matter ist schön. Energie ist schön. Botanik ist schön. Sanskrit ist schön. Das Gegenteil ist schön. Y por último, Darío, sehr gut, sehr gut. Esta parte. Profesor, ¿me puede escuchar bien ahí? Sí, señor, muy bien. Mejoró el micrófono entonces. Sí, Versit ist schön. ja. Schön. Bedeutung ist schön. Bedeutung, Bedeutung ist schön. Bedeutung. Bedeutung ist Sí, ja, schön. ja. Freiheit ist schön. Wahrheit, Freiheit ist Wahrheit, schön. ja. Freiheit ist schön. Das Gegenteil ist schön. Das Gegenteil. Das Gegenteil ist schön. Entropie ist schön. Entropy is schön, sehr gut. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Mañana entonces vamos a ver los ejercicios del pasivo. Bueno, eso fue todo. No sé si hayan más preguntas. Bueno, auf Wiedersehen. Vielen Dank.